Bueno, bien muchachos, hoy nos vamos a centrar en el tema del día de hoy, que vamos a empezar ya lo que tiene que ver con introducción a lo que son ciclos. ¿Listos? ¿Qué son ciclos en desarrollo? O básicamente en algoritmos, que es lo que actualmente nosotros estamos viendo. Los ciclos básicamente son estructuras de código, ¿cierto? Que nosotros vamos a permitir repetir de manera controlada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente un ciclo, pues es una estructura repetitiva, ¿cierto? Que me va a poder repetir n número de veces, ¿cierto? Las líneas de código que yo requiero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en algunos momentos vamos a necesitar poder repetir líneas y pues sería muy engorroso estar copiando y pegando la misma línea de código. Entonces es muy difícil que nosotros tengamos esa estructura. Entonces, ojo aquí, dando un ejemplo de un ciclo, normalmente tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿cierto? Que es como el ciclo que nos enseñan en primaria siempre de cómo funciona. Entonces, recuerden que hay nubes, está el sol, ¿cierto? Entonces llueve, los ríos crecen, el sol hace que el agua evapore, vuelve y sube a la superficie y nuevamente vuelve a llover y ese es el ciclo, digamos, diario del agua, ¿cierto? O como normalmente, por ejemplo, el sol inicia, ¿cierto? En su esplendor en la mañana y se va ocultando en el día hasta que termina y vuelve y empieza. Entonces, los ciclos son esas estructuras repetitivas que nosotros tenemos o necesitamos para poder repetir líneas de código de manera controlada. ¿Por qué digo de manera controlada? Porque nosotros debemos tener una estructura de cuántas veces debemos repetir. ¿Por qué? Porque no podemos tener el caso de que nos genere un ciclo que nunca vaya a tener fin. Eso es un error que nosotros podemos llegar a cometer cuando estamos haciendo algoritmos, ¿cierto? Y es un error lógico, o sea, es un error de nosotros, de los desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque si yo le digo al programa que repita hasta el infinito, pues entonces él se va a quedar repitiendo hasta el infinito, o sea que el programa nunca va a terminar, el programa nunca va a parar y el algoritmo nunca se va a realizar. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero pues lo vamos a ir tomando en cuenta mientras avanzamos. Bueno, bien, ¿qué debemos generar aquí? Ojo por esta parte. Por ejemplo, si nos pidieran, ¿cierto? Miren, si nos pidieran que hiciéramos un algoritmo que enviara 100 mensajes al usuario, felicitándolo, diciéndole, señor usuario, le damos felicitaciones. Usted le vamos a dar felicitaciones. Entonces, para hacer yo ese algoritmo, ¿qué tendría que hacer? Miren, vamos a hacerlo. Entonces arrancamos con un JOption Paint, ¿cierto? Porque es la funcionalidad que estamos manejando. Tenemos el Show Message Dialog, componente nulo, y mandamos un mensaje que diga felicitaciones usuario. Si yo quisiera, miren, vamos a compilar y ejecutarlo, ¿cierto? Miren, felicitaciones usuario. Ah, bueno, excelente, muy bien, ahí ya me felicitaron. Pero si yo quisiera que fueran 100 felicitaciones, ¿qué me tocaría hacer? Miren, me tocaría hacer esto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etcétera, 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 hasta llegar a cuánto, ¿cierto? Hasta llegar a 100. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio me está pidiendo, oiga, démele 100 felicitaciones al usuario. Si yo tendría que mandar 100 mensajes, pues mire todo lo que me toca hacer, ¿cierto? Que es copiar 100 veces la línea de código, ¿cierto? Pues no se ve tan caótico. Miren que aquí llevamos como unas 15. Si sencillamente yo copio y pego todo este conjunto, miren, ya llevo como unas 50. Peguemos otros más, llevo, miren, como 73, 96 y me exageré, miren, 119 mensajes le mandamos, ¿cierto? ¿Listos? En este caso, pues no lo voy a compilar porque si no tendría que darle a aceptar 100 veces, entonces pues muy engorroso, ¿no? Pero pues miren lo que tendría que hacer para poder mandar toda esa cantidad de mensajes que yo tengo ahora. Entonces de eso se trata las estructuras repetitivas y es lo que nosotros tenemos que son los ciclos. Entonces en programación muchas veces nosotros necesitamos repetir cosas que básicamente yo ya tenía, pero que necesito que se repitan un cierto número de veces porque en algún momento no necesito estar repitiendo y repitiendo el código, siendo copiando y pegando lo mismo siempre, sino que tenemos que básicamente optimizar. ¿Por qué? Porque puede que me diga el usuario,
señor usuario, quiero por favor, o señor programador, quiero por favor que me le envíe 1000 felicitaciones al usuario. Entonces, bueno, listo, sí señor, 1000 felicitaciones. Entonces copie y pegue 1000 veces la línea de código. Entonces miren que cada vez se vuelve un poco más engorroso poder entender pues cómo repetir más esas líneas. Entonces allí es donde llega nuestro salvador, que es la utilización de los ciclos. Los ciclos básicamente van a tener una estructura fundamental y que cada ciclo tiene, digamos que varía dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. ¿Cierto? Vamos a empezar con el primer ciclo que vamos a trabajar y el primer ciclo es el siguiente, es el ciclo for, como les había indicado en clases anteriores, este es el primero que vamos a trabajar. La traducción literal en español sería para, ¿cierto? Entonces, para que él ejecute, debe cumplir con unos parámetros, así como el if. El if tenía un parámetro que es ¿cuál? La condición, que desde que la condición se cumpla, él ejecuta algo. Si la condición no se cumple, pues él no ejecuta nada. Aquí o ejecutaría la acción falsa en el else, como lo hemos visto. En este caso, el ciclo for tiene tres parámetros fundamentales que debemos seguir, que son los siguientes. Entonces, mírenlo aquí. Tenemos nuestro ciclo for, abrimos y cerramos paréntesis, y el ciclo for siempre debe tener un inicio. ¿Listos? Debe tener un inicio. Bueno, uy, he perdido caligrafía. Bueno, tiene un inicio, ¿cierto? Punto y coma. Tiene un final, ¿cierto? Punto y coma. Y tiene un incremento. ¿Listos? Como toda estructura, abrimos y cerramos corchetes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que coloquemos aquí, miren, todo se va a repetir las líneas de veces que yo considere, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura fundamental aquí? Conocer yo dónde voy a definir el inicio, hasta dónde va a llegar este señor y cuál es el incremento que él va a tener. Cuando hablamos del inicio es él en dónde va a empezar. Normalmente trabajamos aquí valores numéricos. Por ejemplo, yo quiero que él inicie en 0 o que inicie en 1, ¿cierto? O que inicie en 2 o que inicie en el número que quiera. Y que llegue hasta dónde. Por ejemplo, cuando el valor sea menor o igual a 10. ¿Cierto? O sea que él va a cumplir hasta que termine esta condición que está aquí, o sea, esto me va a determinar el final, y el incremento sería ir aumentando este valor del ciclo para que él pueda ir avanzando. Por ejemplo, yo le digo que arranque en 0, pero que vaya sumando de a 1 en 1, para que cada vez vaya entrando las veces que yo considere. Miren que esta es la teoría de cómo funcionaría. ¿Listos? Entonces, teniendo parte de la teoría, pues con eso vamos a poder, digamos que entender un poco más el tema de la práctica. Entonces vamos a verlo en la práctica con un ejemplo, con un ejercicio pequeñito. Entonces vamos a irnos a un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que vamos al ejercicio de los mensajes, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con nuestro ciclo for. Miren, como habíamos dicho, abrimos y cerramos y ahí está la estructura del for. ¿Qué es lo primero que él me dice? Él me dice, oiga, necesito primero que... Miren, el que me pide, bueno, necesito el inicio, o sea, el en qué número va a empezar. Entonces, como necesitamos manejar valores, la manera correcta de manejar valores es por variables. Entonces vamos a crear una variable, puede ser de tipo entero, o bueno, no, debe ser de tipo entero para que yo pueda manejar iteraciones, o sea, necesitamos controlar que él aumente numéricamente desde cierto valor hasta cierto valor. ¿Listos? Bueno, vamos a iniciar esa variable, por ejemplo, en 1. Entonces vamos a crear una variable. Normalmente aquí hay una recomendación y es que cuando estemos trabajando dentro de un ciclo for, se recomienda que las variables que se tengan adentro se denominen por letras. ¿Por qué? Para que el ciclo quede corto. Entonces vamos a denominar, por ejemplo, la letra i, que es como la más común que van a encontrar en los ejemplos. No sé por qué siempre se utiliza la i. ¿Listos? Entonces aquí lo tenemos, le decimos que va a arrancar en 0, punto y coma, ¿cierto? Y seguimos con el otro parámetro. Entonces el bueno, no, dijimos que vamos a arrancar en 1, entonces él vale 1, ¿cierto? O sea, vamos a arrancar de 1. ¿Listos? ¿Qué le decimos?
que debe tener ¿cuánto? Un final. Ah, ok, o sea, él debe llegar hasta cierto punto. Entonces yo le digo, por ejemplo, la misma variable, que es la que ya creamos, y va a llegar hasta ¿cuánto? Hasta que sea menor o igual que 10, ¿cierto? O sea, él va a realizar 10 iteraciones, desde el 1 hasta el 10. ¿Cierto? Punto y coma y vamos a realizar el incremento. El incremento se debe controlar con la misma variable. Entonces yo puedo decir, y aquí vamos a ver dos maneras de hacerlo. La primera es que yo le diga que i es igual a i más 1, ¿cierto? Con eso controlamos el incremento y que él básicamente va a ir aumentando de 1 en 1, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que miren, él va a arrancar en 1, ¿cierto? O sea, el ciclo va a arrancar en 1 y va a terminar cuando el valor sea diferente a menor o igual que 10, o sea, cuando el valor sea la condición que está aquí no se cumpla. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando el valor llegue, por ejemplo, a 11. ¿Listos? ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Miren, vamos a hacer un JOption pen sencillito. Punto show message dialog para mandar un mensaje en pantalla y sencillamente le decimos, miren, el ciclo va en dos puntos y le concatenemos la variable que tenemos aquí, que es la variable i, para nosotros saber el qué va haciendo cada vez que ingrese al ciclo. ¿Listos? Miren, vamos a probarlo. Miren, ejecutamos aquí, miren, y él inmediatamente me dice lo siguiente. ¿Listos? Miren, vamos a acercarlo aquí. Mírenlo, ahí lo podemos ver así, miren. El ciclo va en 1, correcto, sí, él debe iniciar en 1, miren, eso es lo que dice, ¿cierto? Que debe llegar hasta que sea menor o igual, o sea, que debe seguir en el ciclo desde que todo sea menor o igual que 10. Cuando esta condición no se cumpla, quiere decir que llegamos al final, ¿cierto? Y que vamos a hacer un incremento de 1 en 1, o sea que él va haciendo lo siguiente, mire, el ciclo va en 1, va en 2, o sea, ya entró por segunda vez, o sea que se repitió que el JOption pen ya va dos veces que se repite. Si lo voy a aceptar, se repitió una tercera, miren, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, y ahí ya cuando le dé a aceptar, miren que él automáticamente va a finalizar el ciclo. ¿Por qué? Porque la variable i ya va a tener un valor de 11, porque él ya fue sumando cada vez que fue entrando hasta que llegó a 11. Y él me dice, ¿11 es menor o igual que 10? No, entonces inmediatamente el ciclo finaliza. Entonces por eso les indicaba que un for o un ciclo dentro de desarrollo, dentro de programación, es una estructura repetitiva que debe tener un final controlado, o sea que nosotros controlamos cuánto se finaliza. ¿Por qué? Pues porque no podemos dejar un ciclo que nunca se vaya a cerrar, o sea, un ciclo infinito. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un ciclo infinito? Miren, un ciclo infinito lo podríamos decir... a ver, ¿cómo podríamos controlar un ciclo infinito? Digamos que aquí, que esta condición siempre sea verdad, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos controlar? Que el incremento, pues, no fuera de 1 en 1, ¿cierto? Sino que no hubiera incremento. Al no haber incremento, pues este valor siempre va a valer ¿cuánto? 1, ¿cierto? Entonces nunca va a terminar el ejercicio. Por ejemplo, miren, voy a hacer el ejercicio aquí. Voy a decirle que i, siempre que entre, va a valer 1. ¿Cierto? Miren, dentro del ciclo. O sea, él va a entrar al ciclo, valiendo el valor 1, le va a sumar 1, o sea, va a valer 2, pero aquí nuevamente reemplazo el valor en 1. O sea que él va a volver al ciclo y nuevamente va a valer 1. O sea que él siempre va a valer 1 y ¿qué va a pasar? Él viene y compara, 1 es menor que 10, sí. Vuelve y compara, 1 es menor que 10, sí. 1 es menor que 10, sí. 1 es menor que 10, sí. Y se va a quedar en un ciclo repetitivo infinito. Mírenlo aquí. Mírenlo, ahí lo vamos a colocar. Miren, vamos, el ciclo va en 1, ¿cierto? Mírenlo ahí. Le damos a aceptar, el ciclo va en 2, ¿cierto? Le damos a aceptar y miren, se quedó infinitamente ¿en qué? En 2. ¿Por qué? Porque él coge 1 y le suma el valor que llevábamos. Y mírenlo, se quedó ahí en 2. ¿2 es menor que 10? Sí. ¿2 es menor que 10? Sí, 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 sí. Y pues miren que lamentablemente hemos hecho un ciclo infinito, o sea que este programa nunca va a terminar, por ende nunca se va a cerrar, o sea que ¿qué pasó? Pues acabé de embarrarla, porque esto nunca se cierra, miren, por más de que yo me quede aquí, miren, dándole enter, 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 esto nunca se va a cerrar. ¿Listos? ¿Por qué? Porque es un ciclo infinito y hay que tener en cuenta que no puedo hacer eso. ¿Qué me toca hacer?
hacer? A este programa me toca cerrarlo desde aquí, desde el administrador de tareas, porque pues me quedó totalmente abierto de manera infinita. Entonces miren que ahí ya me tocó cerrar el proceso desde el administrador de tareas porque el ciclo nunca terminó. ¿Listos? Entonces hay que tener cuidado en eso. Un ciclo, como lo acabamos de ver, es una estructura repetitiva que tenemos que controlar, o sea que debe tener un fin en algún momento, o sea que la condición para que él finalice debe llegar a un punto en el que se acabe, ¿cierto? Para que él no siga entrando al ciclo de manera infinita y se quede pues en un ciclo ahí que nunca va a terminar. ¿Listo? Entonces eso es algo que debemos evitar, pero el ciclo nos va a ayudar para poder sencillamente repetir líneas de código la cantidad necesaria que yo requiera. ¿Listos? Entonces miren, ahí vamos con la primera estructura de cómo se realiza esta parte del ciclo. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Bueno, bien, continuamos. Como les había dicho, hay dos maneras de poder hacer un incremento. Esta es la manera extensa, que sencillamente yo diga que esta misma variable es igual a que a la misma variable más 1. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si él arranca en 0, pues le suma 1, o sea que ahora la variable vale 1. Cuando llegue vale 1, le sumamos otro, o sea que va a valer 2. Después le sumamos otro, va a valer 3. Entonces es como el incremento que podemos hacer. Ahora y bien, no siempre pues vamos a sumar de 1 en 1, ¿no? Yo por ejemplo puedo sumar de 2 en 2. Mire, yo cambio este valor y le digo, oiga, arranque en 1, pero súmeme al valor en 2. O sea que si él arranca el 1 más 2, o sea que el siguiente valor va a ser 3. Miren, vamos a ver el ejemplo. Arrancamos. Primer valor es 1, ¿cierto? 1 más 2 va a ser 3, mírenlo, ahí está. Vamos a ponerlo más grande porque lo alcancen a ver. Mírenlo. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 7, 9 y ya no me va a mostrar el siguiente porque el siguiente sería 11, ¿cierto? Y ya 11 se me supera del valor que yo tengo aquí controlado. O sea que tiene que ser un valor menor que 10, ¿cierto? Miren, le doy a aceptar y sencillamente finalizo. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí lo tenemos. Ya finalizó para lo que tenemos en el ciclo. Entonces miren que el incremento de esta manera, de la manera digamos que larga o extensa, yo puedo controlar de cuánto en cuánto puedo generar. Por ejemplo, que me digan, oiga, dígame los números de 5 en 5 hasta el 100, por ejemplo. Digamos, mírenlo, dígame los números del 5 en 5 hasta 100. Mírenlo, vamos a poner que el límite sea 100, que arranque en 1, pero vamos a ponerlo a arrancar en 0 para que se vayan números 0, 5, 10, 15, 20. ¿Listos? Entonces mírenlo, ahí lo tenemos, vamos a arrancar. Primer valor 0, miren, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ¿sí? 5 en 5 en 5 en 5 en 5, hasta que lleguemos al número 100. ¿Por qué sí? Porque está menor o igual que 100. Entonces, ¿100 es menor que igual que 100? Ah, bueno, sí, se cumple, porque es igual que 100, o sea que la condición está bien. Ya la siguiente iteración sería 105. ¿105 es menor o igual que 100? No, ya eso es falso, o sea que la condición finaliza, o sea que mi ciclo finalizaría. Le doy a aceptar y ya no continúa. Entonces miren que de esa manera pues yo puedo controlar los incrementos dentro de nuestro ciclo. ¿Listos? Como les había hablado hace un rato, hay una manera de hacerlo, pues hay otra manera de hacer incrementos y es sencillamente utilizar una abreviación. La abreviación es la siguiente. En Java o en cualquier otro lenguaje funciona igual, que es coloquemos una variable y le digamos i más más. ¿Eso qué quiere decir? Que ese señor le vamos a incrementar en 1. ¿Cierto? Entonces es sencillamente una manera de poder hacer una abreviación, ¿cierto? De lo que nosotros normalmente podemos hacer. ¿Listos? Entonces, ahí lo tenemos de esa manera de cómo nosotros lo podemos hacer. ¿Listos? Miren, esa es la abreviación de poder hacer un incremento en 2, ¿cierto? De la segunda manera que tenemos. Pero aquí solamente es para controlarlo de 1 en 1. Ya si yo quisiera aumentarlo en un valor mayor, la abreviación sería la siguiente, que nosotros le dijéramos que esa variable, ¿sí? Es igual a que yo lo incremente, ¿cierto? Mire, si hago esto, mire, i más, quiere decir que i es igual. Esto es como si tuviera esto mismo, miren, para que de pronto nos van a encerrar. Miren, esa abreviación es que yo tuviera esto, que i es igual a i más 2, mírenlo, igualitico, lo que está arriba es esto mismo, igual, no cambia absolutamente nada. Lo que pasa es que esta es la abreviación de poder decirle, oiga, a esa misma variable, súmele 2.
¿cierto? Eso es lo que le estoy diciendo. Pero pues aquí lo estoy haciendo de la manera extensa. O sea, a la variable i es igual a la misma variable más 2. Aquí sencillamente es abreviándolo. Pero es lo mismo. Si yo quiero aumentarlo en 5, pues lo coloco así. ¿Cierto? Si quiero aumentarlo en uno, pues podría hacerlo así, pero pues hay una manera más abreviada que es hacerlo así y más más. Entonces, cualquiera de las abreviaciones se puede hacer para poder trabajar con lo que ustedes quieran. Entonces, sencillamente es como ustedes lo quieran trabajar. ¿Listos? O lo pueden hacer de esta manera, que es como la manera extensa, o lo pueden hacer así de la abreviación, de la manera corta. ¿Listos? Pues relativamente corta, nos ahorramos una letra, no hay que repetir la I, pues nos ahorramos un carácter, por decirlo de una manera. ¿Listos? Entonces, esa es la otra manera en la que podemos hacer incremento. ¿Por qué? Este incremento, como nos venía diciendo, pues nos permite poder ir avanzando y que el ciclo llegue a su fin. Porque si yo este incremento no lo modificara, pues entonces el valor siempre va a ser cero, la condición siempre se va a cumplir y como lo vimos hace un rato, se me va a quedar en un ciclo infinito. Y los ciclos infinitos nunca, ojo, nunca dentro de nuestro desarrollo pueden existir, porque eso es un error de nosotros como desarrolladores. Nunca podemos dejar un ciclo infinito porque eso va a hacer que el programa colapse. ¿Cierto? Eso va a hacer que el programa inmediatamente finalice, que el navegador se bloquee, que el programa se bloquee, porque pues él va a quedar infinitamente en un proceso y nunca se va a salir. Entonces, ojo que hay que tener cuidado con esa partecita. ¿Listos? Entonces, aquí tenemos pues como la estructura de lo que tenemos. Por ejemplo, miren, podemos hacer ahora variaciones dentro de nuestro ciclo. ¿Qué variaciones podemos hacer? Digamos que yo puedo solicitarle al usuario cosas dentro de un ciclo. Miren, yo puedo tener aquí mi variable string, ¿cierto? Que se llame, por ejemplo, num1 y le digo, pues por medio de un jOptionPaint.input, show input dialog, le decimos un mensajito que diga, por ejemplo, escriba un número, ¿cierto? Aquí, ¿listos? Y miren que en esta variable pues estamos guardando el número que está. Dependiendo de la cantidad de veces que el ciclo entre, pues él le va a preguntar al usuario todas las veces que quiera. Por ejemplo, vamos a dejar un incremento corto, o sea, i más, que me sume en 1 y que me llegue hasta 5 para que me pida 5 veces nada más y que arranquemos en 1. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si yo arranco en 0, él me pediría 6 veces. Miren, ¿cuántas veces entra el ciclo? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, si contamos las iteraciones son 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que es menor o igual, o sea, él va a llegar hasta 5. ¿Listos? La única manera de que me contara 5 es que yo le quitara este igual para que entonces él llegara 0, 1, 2, 3 y finalizara en 4, o sea, llegar hasta aquí. Entonces digamos que son variaciones que ustedes pueden hacer dependiendo de lo que requieran. Yo acostumbro a que arranquemos pues normal en 1, ¿cierto? Como normalmente lo hacemos y lleguemos a menor o igual que 5. Entonces aquí yo ya sé que voy a arrancar en 1 y voy a terminar en 5, o sea que voy a entrar 5 veces a nuestro ejercicio, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Miren, podríamos que sumar todas los resultados que los números que el usuario digitó. Por ejemplo, crearíamos que una variable que se llame total, ¿cierto? Y la variable es total más el número 1. Pero recuerden que el número 1 lo guardamos como que como string, entonces necesariamente tendríamos que realizar un parseo, o sea, recorrer esta variable para que no la convierta. ¿Listos? Miren lo que ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí me está generando un error. Me dice que la variable nunca la inicializamos, entonces miren, ojo que esto normalmente nos puede pasar. Él me está diciendo, oiga, miren, usted arrancó una variable, ¿cierto? Pero que esa variable nunca se inicializó, o sea que esa variable nunca va a tener un valor de inicial. Entonces en ese caso, yo esa variable tengo que iniciarla arriba del ciclo. Miren, vamos a decirle que la variable total va a arrancar en 0. ¿Cierto? Porque es el valor que tenemos. Y con eso inmediatamente, pues ya la variable como vale 0, pues él va a entrar al ciclo correspondiente, porque él puede que entre como puede que no entre al ciclo. Todo depende de la condición que yo le coloque. Porque si yo le coloco aquí una condición que nunca se va a cumplir, pues entonces él no va a entrar ni siquiera una vez en el ciclo. Por ejemplo, podemos hacerlo a la inversa, miren. Si el número 1 es mayor que 5, miren, si yo hago esto, ¿él qué va a decir? ¿1 es mayor que 5? No, entonces inmediatamente él no entra al ciclo y se saltó.
¿cierto? Entonces por eso me pide que inicialice la variable porque en caso de que él nunca entre al ciclo, pues la variable nunca se le va a asignar un valor y eso pues normalmente pues tienden a ser errores lógicos. Entonces Java o Eclipse nos hace esa aclaración. Oiga, si el ciclo no se cumple, pues la variable nunca va a tener un valor. Entonces mejor inicialícela, por ejemplo, en cero, ¿cierto? Que es un valor pues nulo inicial donde podemos generar. Bien, entonces miren ¿qué va a hacer este ejercicio. Vamos a dejarlo como estaba, que sea menor o igual para que se cumpla el ejercicio. Él va a entrar y me va a pedir un número y después él inmediatamente va a coger este valor total que arranca en cero y le va a sumar el valor que el usuario digitó. Va a entrar la segunda vez, como el valor total ya tiene un nuevo valor, pues va a sumarle el nuevo. Y lo que va a hacer es que se va a ir sumando todos los valores que yo digite. ¿Cuántas veces? Pues 5 veces porque yo le estoy diciendo que entra al ciclo 5 veces. Entonces vamos a correrlo y lo vemos funcionando. Miren, vamos a arrancarlo. Escribo un número. Entonces yo le voy a escribir un número. Por ejemplo, el 2. Le damos a aceptar. Escribo un número 2. Escribo un número 2. Escribo un número 2. Y escribo número 2. Ahí ya está la quinta vez que estoy haciendo el mensaje. Le doy a aceptar y no pasó nada, ¿cierto? Miren, él sencillamente me pidió los 5 números y yo los sumé todos. ¿Qué me haría falta aquí en mi ejercicio? Ah, bueno, mostrar, por ejemplo, el resultado. Mire, el resultado de su operación de la suma es tal. Pero ojo, aquí hay que tener algo muy pendiente. Normalmente cuando queremos mostrar un resultado final, o sea, un resultado de alguna operación que se tuvo que hacer durante toda la ejecución del ciclo, esos mensajes debemos enviarlos fuera del ciclo. ¿Listos? ¿Por qué debemos enviarlo fuera del ciclo? Para que él no se repita cada vez que vaya entrando al ciclo. Ejemplo, bueno, vamos a verlo en la realidad. Punto, vamos a mandar un show, message dialog, porque es un mensaje. Le decimos que por ahora los parámetros son nulos y el mensajito va a ser el total de la suma es 2 puntos, ¿cierto? Y le concatenamos la variable total. ¿Listos? Mírenlo ahí. Vamos a retomarlo nuevamente. Lo ejecutamos. Mírenlo aquí. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. El resultado de la suma, miren, el total de la suma es 10. Ah, miren que me sumó 5 números sin necesidad de hacer todo lo que necesitaba. Miren que si nosotros lo haríamos sin el ciclo, ¿qué me tocaría hacer? A mí me tocaría entonces, ojo, primero 5 mensajes de estos. Miren. Vamos a hacer como lo hacemos normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Justo aquí debajo, convertir esos 5 números a entero. Y después sumar los 5 números aquí. Entonces miren todo lo que se me va a extender si yo quisiera que fuera eso. Ahora bien, ¿qué tal que no fueran 5? ¿Qué tal que fueran, por ejemplo, 10? O fueran 20. Miren, solo con colocar aquí este valor 10, que me pida 10 números, miren que él ya me va a repetir las líneas de código. Bueno, vamos a guardar. Me va a repetir las líneas de código 10 veces, miren. 10 más 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 10 y el total de la suma es 100. Entonces 10 veces digité 10, o sea, me llegó a 100 el total de la suma. Sí, obviamente pues yo puedo colocar valores que yo quiera, ¿no? Mire, 5, coloqué un más. ¿Listos? Otra vez, vamos a compilarlo. 5, 6, 1, 87, 52, 32, 20, 21, 54, 63. Miren, y el total de la suma es 342. Entonces hay que tener en cuenta eso. Miren que los ciclos, digamos que es una de las herramientas más importantes que tenemos acá, porque nos va a simplificar la manera en la que hacemos las cosas. Ahora bien, como les decía, recuerden que estos mensajitos que me tienen ya como un resultado final deben ir fuera del ciclo. Si yo lo colocase dentro del ciclo, ¿qué va a pasar? Miren, ojo aquí, vean lo que va a pasar. Mírenlo, arranco con el primero. 20, le doy a aceptar, inmediatamente me dice, mire, el total de la suma es 20, y vuelve y me pregunta, ahora 50, el total de la suma es 70, miren, o sea, si ven que él siempre va a estar mostrando el mensaje en cada iteración que el ciclo va entrando, miren, como él entra aquí, solamente desde este corchete hasta este corchete y va entrando las 10 veces que le indico, pues él me va a mostrar, aparte de preguntarme 10 veces el número, pues me va a mostrar 10 veces los valores, mire. Y pues digamos que a veces no es ideal estar mostrándole cada vez que se haga una iteración. Sencillamente yo le muestro todo al final. A menos de que yo quiera ir mostrándole, mire, la suma va en tanto. Ah, bueno, es diferente. Que yo le diga aquí, mire, la suma
va en tanto valor. Entonces yo ahí sí colocaría este mensaje dentro del ciclo. Recuerden que todo basa en la necesidad de lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Lo que yo quiera hacer como programador. ¿Bien? ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Dudas o inquietudes aquí con esta partecita que vimos? Bueno, ok. Entonces, miren muchachos, aquí podemos hacer, como les venía indicando, las variaciones del for pueden trabajarse de varias formas. Por ejemplo, no se les olvide siempre que se deben cumplir estos tres parámetros. O sea, donde yo quite alguno, pues inmediatamente el for me va a dar un error. Porque él predeterminadamente siempre va a tener un inicio, ¿sí? Va a tener un final, que es la condición, y va a tener un incremento. ¿Cierto? O sea, tiene que tener esos tres parámetros. No se les olvide que también les acabo de indicar cómo podían hacer la abreviación. Esta es la manera abreviada, pero pues también recuerden que les expliqué otra que sencillamente podían hacerlo de esta manera cuando querían, por ejemplo, incrementar en 2 o en 3 o en 4 o en 5. Y la manera clásica que es U es I es igual a I más el número que yo quiera incrementar. ¿Listos? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otra variación que se puede controlar con el for. Por ejemplo, miren que aquí los valores los estoy definiendo yo como programador. ¿Sí? O sea, digamos, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos diciendo que i tiene que ser menor o igual que 10, o sea que él va a iterar hasta que llegue a 10. ¿No estoy compartiendo? Sí, ahí estoy compartiendo. Sí, recuerden fijar, no se les olvide fijar allá arriba la pantalla, que si no se les va cambiando tan pronto alguien hable, él como que se las cambia. Bueno, entonces no se les olvide que nosotros como programadores estamos colocando, digamos que el fin. Mire, yo digo, oiga, este ciclo va a entrar 10 veces, pero si yo quisiera, yo puedo definir que esto me lo dé o me lo haga el usuario. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren, vamos a hacer un string, vamos a pedirle una variable que se va a llamar número, ¿cierto? Vamos a solicitarla nuevamente con un j8p punto input dialog porque necesitamos solicitar algo al usuario y le decimos, por ejemplo, cuántas veces quiere que el ciclo ingrese. Por ejemplo, miren un mensaje pues un poco largo, pero quiero que aparezca así. Venga, yo voy a cambiar este por el to Google Graph. Voy a quitar esta comilla que me falta, punto y coma. Listo, mírenlo ahí. Yo tengo actualmente una variable de número que yo le voy a decir, oiga, ¿cuántas veces quiere que ingrese al ciclo? Entonces yo le digo que i es menor o igual a ¿qué? A la variable que el usuario me acabó de digitar, ¿cierto? O sea, en este caso va a ser igual a la variable número. Pero como ustedes pueden notar y vemos el error, miren, él nos dice, oiga, el argumento es de tipo entero y usted lo quiere comparar con string. Ah, bueno, ya sabemos que si quiero utilizar entero, entonces tengo que parsearlo. Entonces no se les olvide. Recuerden también, muchachos, que es importante ir leyendo los errores que el mismo Eclipse me va nombrando. Él les va diciendo, oiga, no se puede hacer esto por X o Y motivo. Entonces yo ya interpreto cómo hacerlo. Y vamos a mandar aquí un mensajito, ¿cierto? AutoActionPay, un show message dialog con las veces que entró al ciclo, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a volver a colocar el mensaje que hicimos hace un rato. Mire, entrando al ciclo, ¿listos? Y le concatenamos la variable i, que es la que hace la iteración. No puedo concatenarle número porque número es lo que digitó el usuario. Yo no quiero que siempre salga el mismo. Yo quiero que salga i porque quiero que arranque en 1 y vaya incrementando. ¿Listos? Mírenlo. Vamos a ver ese ejemplo. Compilamos. ¿Qué es lo primero que me dice? Oiga, miren, ¿cuántas veces quiere que ingrese al ciclo? Ah, bueno, ingrese 2 veces nada más. Miren, le damos a aceptar y él me dice, entrando al ciclo una vez, entrando al ciclo 2 veces y cerró, ¿cierto? Ah, o sea que miren que el ciclo ahora lo controló ¿quién? No lo controlamos nosotros como desarrolladores, sino lo controló el usuario. Ahora vamos a cambiarlo. Por ejemplo, un valor más alto. Por ejemplo, 15. Miren, vamos a darle a aceptar. Entró al ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ah, miren que ya cambió. O sea que básicamente, ¿qué está sucediendo? El usuario es el que me va a controlar cuando el ciclo termine. Obviamente utilizando nuestro ciclo for. Sí, mire, yo le digo, entre 5 veces. Entonces él va a entrar 1, 2, 3, 4, 5.
¿Listos? Mírenlo, ahí está. Entonces, de esta manera también es otra variación que el ciclo for puede tener. O sea, no necesariamente yo como desarrollador tengo que darle un fin al ciclo, sino que sencillamente yo le puedo decir al usuario, oiga, ¿hasta qué punto quiere llegar? O sea, ¿cuántos quiere guardar? ¿Listos? Miren, eso es para entender esa partecita de que no solo yo, sino que también el usuario lo puede hacer. No solo yo como programador, sino que el usuario también puede, digamos que finalizarme el ciclo. Un ejemplo muy casual que podemos hacer es, por ejemplo, sumar los números como lo habíamos hecho hace un rato. Le podemos decir, en lugar de que cuántas veces quiere que el ciclo ingrese, le podemos decir cuántos números quiere sumar. Listo, miren, vamos a preguntarle a su usuario. ¿Listo? ¿Cuántos números quiere sumar? Le hacemos la pregunta. Y una vez él lo define, pues el objetivo es que dentro de la variable string, ¿cierto? Tenemos ahora num1, no puedo utilizar número porque ya la tengo aquí, miren, entonces no puedo repetir variable. Entonces vamos a utilizar otro JOptionPaint, ¿cierto? Punto input, JOptionPaint, punto input dialog, y le decimos al usuario dentro del mensaje que por favor escriba el número, dos puntos, y le vamos a concatenar la letra I para que nos aparezca el orden. O sea, diga, escriba el número 1, después escriba el número 2, después escriba el número 3, ¿cierto? Y como yo quiero sumar eso, pues yo necesito tener la variable que habíamos creado hace un rato, que era total. Como les habíamos dicho, tenemos que inicializarla. Entonces ahora sí la inicializamos, entonces le decimos total es igual a ¿qué? A total más integer punto parseInt y le decimos que sume a número 1. O que miren que aquí estoy aplicando algo que, miren, algo nuevo, que es que la misma abreviación que nosotros estábamos haciendo acá, ¿cierto? O sea que esto es igual a que yo hiciera que total es igual a total más integer.parseInt1. O sea, el total es igual al mismo total más número 1. También lo puedo hacer aquí, miren, yo puedo hacer esa abreviación más igual y él sencillamente me hace exactamente el mismo procedimiento, ¿cierto? Miren, no tiene ningún problema aquí. ¿Listos? Entonces miren que no hay ningún problema. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué hacemos al final? JOptionPaint para mandar el último mensaje. Punto show message dialog. Show message dialog. Listos. No vamos a darle parámetros por ahora. Y le decimos, vamos a decirle que el resultado es dos puntos y le concatenamos pues la variable que se llama total, ¿listos? Que es la que tenemos. Entonces miren que en este caso, ¿cierto? Si nosotros visualizamos o verificamos esta partecita, pues él nos está diciendo sencillamente esto. ¿Cuántas veces va a ingresar al ciclo? Él ingresa las que él quiera y le vamos a preguntar pues sencillamente lo que tenemos. Ah, mire, aquí me equivoqué, no es 1 sino i. ¿Listos? Miren, ahí me iba a salir un error. ¿Listos? Miren, vamos a probar. Entonces ejecutamos y nos va a salir lo siguiente. ¿Cuántos números quiere sumar? Ah, bueno, miren que ya le estamos pidiendo interacción al usuario, ¿cierto? Mírenlo. ¿Cuántos quiere sumar? Ah, bueno, sumemos tres números nada más. Entonces le vamos a aceptar. Escriba el número 1. Ah, bueno, el número 1 es 50. Aceptemos. Ah, escriba el número 2, 60. Y escriba el número 3, no sé, 54. Le damos a aceptar. El resultado es 164. Ah, sí, correcto. Me sumo los tres números y acabó el ejercicio. Vamos a volverlo a compilar. ¿Listos? ¿Cuántos números quieres sumar? Ah, bueno, yo puedo sumar, no sé, digamos que quiero sumar 10. Le vamos a aceptar. Entonces, número 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 números al azar. El resultado es 278. Ah, o sea que miren que actualmente ya estamos controlando la interacción dentro del for, pero el usuario es el encargado de decirme hasta cuándo vamos a terminar o digamos que cuál se va a manejar en esa manera. Entonces miren que no siempre el for, ¿cierto? Se puede controlar con lo que yo como programador defina, sino que también sencillamente lo puedo comparar con lo que el usuario me digite o con lo que yo quiera en especial. Recuerde que yo como programador puedo hacer lo que yo quiera.
¿cierto? Digamos que yo puedo compararlo con una variable que llevo, por ejemplo, una base de datos. Más adelante que vayamos a ver algo que se llama arreglos, yo podría compararlo con el tamaño total de un arreglo o podría comparar con otras cosas más a fondo. Entonces, miren que son variaciones que el ciclo for puede tener para realizar esa operación. ¿Listos? Entonces miren que con eso podemos, digamos que entender un poco más a fondo cómo funciona y cómo se puede estructurar el tema del ciclo. ¿Listos? No se les olvide que no siempre arranca en uno. Yo también pudiese colocar que el ciclo arranque en 6, 7, 8, dependiendo de la necesidad. Digamos que lo estándar es que siempre arranquemos en uno o en cero, como ustedes quieran trabajarlo, y que pues finalicen el número que yo como programador quiero que decida que el usuario termine cuando se haga todo el procedimiento. ¿Listos? Entonces miren que esta es otra variación que tenemos, no necesariamente colocar el número obligatorio aquí, sino que el usuario me digite un número X y él va a entrar las veces que el usuario decidió. Si el usuario me escribe 1000, pues él va a entrar 1000 veces. Obviamente no lo voy a hacer y no me va a tocar cerrar el proceso porque no me va a quedar aquí dando 1000 clics. Entonces ahí digamos que tenemos que entender esa partecita de cómo controlarlo, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, entonces miren, ahí está el ejercicio. Este ya no lo necesitamos. Voy a borrarlo. Nuevamente, por ejemplo, vamos a dejarlo que ya me llegue hasta 10. ¿Listos? Y vamos a realizar lo siguiente. Bueno, listos. Dentro de un ciclo, como yo les había indicado, dentro de un ciclo nosotros también podemos controlar condiciones, ¿cierto? Al controlar condiciones, pues podemos sencillamente identificar todas las posibles cosas que nosotros queramos hacer durante ese ciclo. Por ejemplo, mm, digamos que nosotros podríamos aquí comparar dependiendo de lo que él quiera hacer con los valores, como era lo que les había indicado hace un rato, o lo que me habían preguntado. Miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que verifiquemos qué se puede hacer. Entonces, lo primero es vamos a solicitarle al usuario. O bueno, vamos a solicitarle. Bueno, no, que quiero hacer un ejercicio más extenso. Miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer las tablas de multiplicar. Y ese ejercicio lo van a tener que complementar ustedes. Miren, aquí está. Tablas de multiplicar. ¿Listos? Nos vamos a hacer unas tablas de multiplicar. Entonces, ojo aquí, miren. Esto es algo que también vamos a ir trabajando y es sencillamente la manera en la que nosotros guardamos información en las variables, ¿cierto? Porque hay forma en la que nosotros podemos empezar a estructurar pues algunas cuestiones que queremos. ¿Listos? Por ejemplo, mírenlo aquí. Supongamos que queramos organizar el tema de las tablas de multiplicar. ¿Listos? Vamos a pedirle acá al usuario. Vamos a pedirle acá al usuario que me diga cuál tabla de multiplicar quiere ver. Entonces vamos a mandarle un photooption pane punto input dialog y le decimos cuál tabla de multiplicar quiere, ¿cierto? Que él me elija. Obviamente, digamos que cerremos la del 1 al 10, aunque podría ser la tabla de multiplicar que quiera, ¿no? Puede ser hasta el número que él desee. ¿Listos? Mírenlo ahí. Entonces, si nosotros le pedimos a él la tabla de multiplicar, ya sabemos que se la vamos a nombrar del 1 al 10. Entonces ya podemos, digamos que aquí, inicializar pues el resultado de la operación que nosotros vayamos a hacer en esta tabla. Como necesito hacer una operación, es más fácil, como yo les decía, convertir de una vez esta tabla entero. Entonces yo le voy a colocar aquí tabla int, ¿cierto? Es igual a integer.parseInt para poder trabajar directamente con pues la variable ya de tipo entero y no tener que estar convirtiéndola acá 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces en general dentro de lo que yo quiera. ¿Listos? Vamos a generar nuestra variable que se va a llamar total, ¿cierto? Que igual va a inicializar en 0, porque yo quiero que inicialice en 0. Y aquí vamos a colocar
inmediatamente la operación que yo requiero. ¿Cuál es la operación? Entonces él va a colocar, ¿listos? El total es igual a ¿qué? A I por, ¿cierto? Que es una tabla de multiplicar, por el valor que el usuario digitó, o sea, lo que hay en tabla int, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que utilizar la I? Porque I me va en el orden y entonces él me va a mostrar la tabla en 1, 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 y en 10. Entonces es como si hiciéramos esto. 1 por, digamos que es la tabla del 2. 2 es igual a 2. 2 por 2 es igual a 4, ¿cierto? Y ahí vamos organizando todo el tema de la tabla en general. Bien, miren, ahí lo tenemos. ¿Listos? Vamos a enviarla entonces en un mensaje solo para realizar pues la primera prueba que nosotros tenemos aquí, que sería esta. Y vamos a enviar lo siguiente. Por ejemplo, le decimos, ¿listos? Vamos a arrancar primero. Entonces, con la primera relación, yo primero que me aparezca la letra I. ¿Listos? Le concatenamos, ¿cierto? Y le voy a concatenar un espacio y en la mitad del espacio le coloco el por, o sea, para que me va apareciendo que 1 por, y después que vendría el segundo valor, o sea, el que el usuario digitó, que vendría siendo la tabla que él generalmente dijo que dijéramos cuál es la tabla que vamos a generar. Entonces va a salir aquí un 2. ¿Listos? Le concatenamos un igual, ¿cierto? Para que aparezca como un igualcito, o sea, me diga esto, 1000 por 2, igual. Y después del igual, pues tendríamos que concatenarle la variable total. ¿Listos? Entonces miren lo que ahí tenemos un ejemplo de cómo se podría trabajar el tema de las tablas de multiplicar. Ay, ¿qué pasó? Creo que... Ah, bueno, aún no he hecho la multiplicación, sí me falta. Bueno, entonces ahí tenemos el tema de la tabla. ¿Qué me hace falta? Pues multiplicar el valor que es. Creo que lo borré, no sé qué fue lo que hice. Entonces, total es igual a I por tabla int, ¿cierto? Porque es el valor que me contiene. Mírenlo ahí. Entonces ya sabemos que en total pues va a estar el total de la multiplicación y es el valor de cada iteración, o sea, van a salir las tablas del 1 al 10 y sencillamente pues lo vamos a controlar. Entonces mírenlo ahí, vamos a ejecutarlo, le vamos a pedir qué tabla de multiplicar quiere ver, vamos a mirar si está en lo correcto, le decimos, oiga, muéstrame la tabla del 2, entonces le damos a aceptar y él me dice 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, mire, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 2, 14, 8 por 2, 16, 9 por 2, 18 y 10 por 2, 20. Y ahí está pues completa, digamos que la tabla del 2. Como si lo hubiéramos colocado de esta manera. 1 por 2 es igual a 2, ¿cierto? 2 por 2 es igual a 4. Entonces es igual que como si lo hubiéramos hecho. Ahora bien, él puede hacer pues la operación con cualquiera de las tablas que yo quiera. Ahora quiero, por ejemplo, que me muestre la tabla del 8. Entonces, mire que me va a aparecer pues 1 por 8, 8, 2 por 8, 16. Aunque bueno, deberíamos generar como invertir los valores, ¿no? Que primero aparezca 8 por tanto, 8 por tanto. Entonces vamos a invertir aquí, miren. Que me aparezca primero la tabla y después el incremento, o sea, la I al otro costado. Entonces miren, la tabla del 2. Entonces tenemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces miren que nosotros dentro de lo que estamos organizando, pues también podemos jugar con que con todas las iteraciones que pueden trabajar en el ciclo. Y digamos que aquí tenemos pues el ejemplo más claro que es que sencillamente se pueda trabajar el tema de las tablas de multiplicar. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Claro, o porque ya vamos a hacer variaciones de esto para entender otros funcionamientos. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? Bueno, miren, vamos a realizar una pregunta que me hicieron y es cómo podemos hacer que todo salga en un solo mensaje, ¿cierto? Entonces, miren, aquí estamos ya sencillamente dentro de esta variable concatenando pues todos esos valores que ya tenemos. Entonces es lo mismo que teníamos, solo que en lugar de tener pues todos estos valores dentro del mensaje, los vamos a guardar en una variable. Y ahorita les voy a decir por qué los guardamos en una variable. Miren que hasta el momento esto es igualito como lo teníamos. Miren, la tabla del 2.
Miren, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿cierto? Miren que no hay ningún problema. O sea que hasta el momento es igual. ¿Qué me tocaría hacer? Como yo quiero que todo se guarde en una variable, esta variable me puede almacenar todos los datos. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, concatenarle aquí a este señor al final, pues tengo que concatenarle un salto de línea, ¿cierto? ¿Por qué debo hacerle un salto de línea? Porque si no, él me va a aparecer todo uno enfrente del otro y me va a salir muy desorganizado. ¿Sí? Entonces digamos que por ahora va a concatenarle un salto de línea. Pero aparte de eso, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que decirle a este señor que la variable resultado es igual a la misma resultado más todo esto que actualmente está. ¿Para qué? Para que él vaya como que apilando uno detrás del otro todo lo que está. Entonces miren que podemos hacer el ejemplo que les había explicado, algo sencillito. Ah, bueno, pero aquí como no es operador aritmético no puedo. Entonces me va a tocar irlo sumando, irlo concatenando dentro de la variable. Bueno, entonces me tocaría darle así. Vamos a ver si nos funciona. Resu y concatenarle un espaciecito aquí pequeñito. Ay, no me va a dejar porque no está inicializada la variable. Ok, entonces aquí me va a tocar hacer una corrección. Miren, yo creo que como no la tengo inicializada porque está dentro del ciclo, me va a pedir que la inicialice. Miren que él ya me dijo, oiga, la variable no la inicializó y si usted no entra al ciclo, esa variable nunca se inicia, o sea que puede haber un error. Entonces, como tenemos que inicializarla, me va a tocar sacar esta inicialización y que quede aquí fuera del ciclo. O sea que tenemos a resu. Igual, como esto es variable de tipo string, pues no puedo iniciarla en cero, porque pues digamos que cero lo utilizamos cuando inicializamos variables de tipo entero. Para inicializar una variable de tipo string, sencillamente yo abro y cierro comillas. Eso me quiere decir que esa variable inicia como en blanco, por decirlo de una manera, ¿cierto? Entonces voy a ver si me puedo ahorrar este pedacito y nuevamente abreviarlo como les había indicado hace un rato. ¿Listos? Creo que sí lo puedo hacer. Miren que ahí está. Entonces, esto recuerden que es lo mismo como si yo colocara que esto es igual a resu más todo el resto de lo que actualmente está. Miren, ¿cierto? Es igualito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es concatenando, ¿cierto? Toda esta línea de código en la variable resu. Entonces, cada vez que él entre, él va a concatenar una línea más. O sea, es como si yo le agregara una fila más a esa solita variable. O sea, que esta variable va a contener todo. Vamos a ver si nos funciona. Miremos a ver. Entonces, vamos a darle. ¿Qué tabla de multiplicar quiere? Entonces la del 2, vamos a darle a aceptar. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Miren, 2 por 3, 6. Y miren que ahí nos está concatenando como lo queríamos hacer. Miren, 2 por 6, 12. Por 7, 18 y 20. Y miren que ahí se concatenó pues de la manera que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una variable de tipo string. ¿Y eso qué significa? Pues que todos los textos se van a guardar de manera literal. O sea, no hay operación. Mira aquí, tabla no se va a sumar con X, sino se va a concatenar. No se les olvide. Si estamos como utilizando variables de tipo string, se va a concatenar los valores. Si estamos utilizando variables de tipo entero, ahí sí vamos a sumar. Entonces miren que de esa manera podemos solucionar el ejercicio. Ahora bien, ¿qué podríamos cambiar? Pues que no vaya saliendo 10 mensajes, sino que este mensaje lo hacemos por fuera del ciclo y que sencillamente ya me muestre al final todo lo que tiene la tabla. Miren, vamos a guardarlo, la tabla del 2, le damos a aceptar y miren que ya me mostró toda la tabla del 2. Si colocamos la tabla que yo quiera, por ejemplo la del 5, miren, ahí está, ¿cierto? Miren lo que ahí lo tenemos. Si colocamos la tabla del 50, pues él también me va a colocar la tabla del 50, la tabla que yo quiera. ¿Listos? Entonces miren que de esa manera podríamos pues solucionar una pregunta ahí que me realizó, creo que fue Francisco, de cómo podíamos concatenar todo ahí, que era pues algo también que les tenía que explicar. Y es que en una variable de tipo string, pues yo puedo ir concatenándole muchas cosas para que él me acumule varios valores. ¿Por qué? Porque es de tipo string. Hacer string, pues como es una cadena de caracteres, pues yo puedo guardar muchos datos ahí. Obviamente, como guardo tantos datos, pues yo no podría individualizar uno del otro. Ahí sí ya me tocaría utilizar una función y poder separar todo, o sea, es un poco más complejo. Digamos que solamente utilizamos este tipo de string y concatenar de esa manera cuando queremos hacer ejercicios muy puntuales como estos, que yo quiero que toda la tabla pues salga en un solo mensaje. Sería algo así, ¿cierto? ¿Listos? Bueno,
Bien, ¿cómo vamos entonces hasta el momento? Creo que, bueno, creo que hasta el momento hemos visto la mayoría de cosas que es importante acá. No se les olviden también que dentro del ciclo pues podemos hacer condiciones y esas condiciones nos pueden separar o individualizar cosas. Ahorita les voy a colocar algunos ejercicios para que vayamos trabajando esta partecita que tenemos. Bien. Bueno, entonces creo que la explicación de cuanto a lo que tiene que ver con el ciclo for la vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejar el video hasta ahí para no extendernos más y pues con eso ya tenemos digamos que toda la parte técnica de cómo funciona nuestro ciclo for. ¿Listos?